Era una mañana soleada de primavera cuando Juan salió de casa con su hija María, de apenas 8 años. El aire estaba cargado del aroma de las flores recién abiertas y las risas de los niños que jugaban en el parque cercano. Juan observaba con orgullo cómo María se columpiaba cada vez más alto, su pelo castaño ondeando al viento. «Más alto, papá, más alto», gritaba ella entre risas. Juan empujaba suavemente, disfrutando de cada momento con su pequeña. ¿Quién podría imaginar que en unas horas todo cambiaría para siempre? Después del parque, padre e hija fueron a tomar un helado. María eligió su sabor favorito, fresa con trocitos de chocolate, mientras Juan optó por uno de vainilla. Sentados en un banco de la plaza, hablaban de los planes para el verano y de la fiesta de cumpleaños que se acercaba. María estaba emocionada por invitar a sus amigas del colegio y Juan prometió preparar una tarta especial. El sol comenzaba a ponerse cuando decidieron volver a casa. María iba saltando por la acera, contando las baldosas y evitando pisar las líneas, un juego que siempre hacía reír a Juan. De repente, el chirrido de unos neumáticos rompió la tranquilidad de la tarde. Juan apenas tuvo tiempo de reaccionar. Vio el coche zigzagueando hacia ellos a toda velocidad. En un instante, empujó a María con todas sus fuerzas, pero no fue suficiente. El impacto fue brutal. El mundo de Juan se detuvo en ese momento. Los gritos, las sirenas, las luces de las ambulancias, todo parecía lejano y distorsionado. En el hospital, Juan esperaba desesperado, rezando por un milagro. Las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura. Finalmente, un médico se acercó con expresión grave. Las palabras que siguieron destrozaron el corazón de Juan. «Lo siento mucho, hemos hecho todo lo posible». El mundo se derrumbó a su alrededor. ¿Cómo podía ser posible? Hace apenas unas horas estaban riendo juntos, haciendo planes. Ahora, María se había ido para siempre. Juan se hundió en la silla, incapaz de procesar la noticia. Las lágrimas corrían por su rostro mientras su mente repetía una y otra vez los últimos momentos con su hija. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría seguir adelante sin ella? El dolor era insoportable, como si le hubieran arrancado una parte de su ser. En ese momento, Juan no podía imaginar que este terrible día sería solo el comienzo de un largo y doloroso viaje hacia el perdón y la redención. ¿Cómo puede alguien superar una pérdida tan devastadora? ¿Es posible encontrar la fuerza para perdonar cuando el dolor es tan profundo? Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero para Juan el tiempo parecía haberse detenido. El mundo seguía girando a su alrededor, pero él se sentía atrapado en una burbuja de dolor y desesperación. Cada mañana, al despertar, revivía por un breve instante la felicidad de tener a María, solo para que la cruel realidad lo golpeara de nuevo. Su casa, antes llena de risas y vida, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Las fotos de María adornaban las paredes, su habitación permanecía intacta, como si en cualquier momento fuera a entrar corriendo por la puerta. Juan se encontraba a menudo sentado en la cama de su hija, acariciando sus peluches, respirando el aroma que aún permanecía en sus ropas. El trabajo, los amigos, la familia, todo parecía insignificante en comparación con la pérdida que había sufrido. Las llamadas telefónicas se acumulaban sin respuesta, las invitaciones a salir eran rechazadas una tras otra. Juan se encerraba cada vez más en sí mismo, alimentando un dolor que parecía no tener fin. Su aspecto físico se deterioraba día a día. Había perdido peso, unas profundas ojeras enmarcaban sus ojos, y su barba crecía descuidada. ¿Para qué molestarse en cuidar de sí mismo cuando su razón de vivir ya no estaba? En las noches, cuando el silencio se hacía insoportable, Juan se sumergía en pensamientos oscuros. La imagen del conductor ebrio que había arrebatado la vida de María comenzó a obsesionarlo. ¿Cómo podía alguien ser tan irresponsable? ¿Tan egoísta? La rabia se mezclaba con el dolor, creando un cóctel tóxico que envenenaba su alma. Poco a poco, la idea de la venganza empezó a germinar en su mente. Quizás, pensaba, si pudiera hacer sufrir a ese hombre tanto como él estaba sufriendo, encontraría algo de paz. Estos pensamientos lo aterrorizaban y fascinaban a partes iguales. ¿En qué se estaba convirtiendo? ¿Acaso María aprobaría estos sentimientos oscuros? Juan se debatía entre el deseo de honrar la memoria de su hija y el anhelo de una justicia que sabía que ningún tribunal podría proporcionarle. Mientras tanto,
El mundo exterior seguía intentando alcanzarlo. Su hermana Ana llamaba todos los días, dejando mensajes de voz cada vez más preocupados. Sus compañeros de trabajo enviaban correos electrónicos preguntando cuándo volvería. Pero Juan no podía enfrentarse a la vida normal, no cuando cada calle, cada parque, cada heladería de la ciudad le recordaba a María. ¿Cómo podía explicarles que respirar dolía, que cada latido de su corazón era un recordatorio de lo que había perdido? A medida que pasaban los meses, Juan se daba cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía dejarse consumir por el dolor y la amargura, o podía intentar encontrar una manera de seguir adelante. Pero, ¿cómo se sigue adelante cuando has perdido una parte tan fundamental de ti mismo? ¿Es posible encontrar un propósito después de una tragedia tan devastadora? Estas preguntas lo atormentaban día y noche, mientras se hundía cada vez más en el abismo de su dolor. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo mismo compartiera el estado de ánimo de Juan. El juzgado se alzaba imponente frente a él, un edificio de piedra fría que parecía burlarse de su dolor con su indiferencia. Juan ajustó su corbata, una que no había usado desde el funeral de María, y entró con paso decidido. El interior del tribunal estaba cargado de tensión. Juan podía sentir las miradas de lástima y curiosidad que le dirigían los presentes. ¿Acaso no entendían que ninguna sentencia podría devolverle a su hija? Se sentó en primera fila, sus ojos fijos en la puerta por la que entraría el acusado. Cuando finalmente apareció, Juan sintió que la sangre le hervía en las venas. Allí estaba el hombre que había destrozado su vida, caminando esposado pero con la cabeza alta. ¿Cómo se atrevía a no mostrar remordimiento? El juicio comenzó, y Juan escuchaba con creciente frustración cómo los abogados discutían tecnicismos legales. ¿Qué importaban las leyes cuando una niña inocente había perdido la vida? Cada vez que el abogado defensor hablaba, Juan apretaba los puños hasta que sus nudillos se ponían blancos. ¿Cómo podía alguien defender a un asesino? Cuando llegó el momento de los testimonios, Juan se levantó para hablar. Su voz, normalmente suave, sonaba áspera y cargada de emoción. Describió a María, su risa, sus sueños, todo lo que el mundo había perdido aquel fatídico día. Miró directamente al acusado mientras hablaba, buscando en sus ojos algún signo de arrepentimiento, pero solo encontró una mirada vacía. Las horas pasaban, y Juan sentía que cada minuto en esa sala lo alejaba más de la justicia que buscaba. ¿Cómo podían reducir la vida de María a argumentos legales y precedentes judiciales? Finalmente, llegó el momento de la sentencia. El juez, con voz solemne, anunció la decisión: 5 años de prisión. Juan se quedó helado. ¿5 años? ¿Eso era todo lo que valía la vida de su hija? La rabia explotó dentro de él. Se levantó de un salto, gritando que era una injusticia, que el sistema estaba podrido. Los guardias tuvieron que sujetarlo mientras el juez amenazaba con desalojarlo de la sala. En ese momento, Juan miró al conductor, que era escoltado fuera. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y Juan vio algo que lo desconcertó, una mezcla de miedo y lo que parecía ser un atisbo de remordimiento. Pero la rabia nubló rápidamente cualquier otro pensamiento. Salió del juzgado sintiéndose traicionado por el sistema que debería proteger a los inocentes. La lluvia caía con fuerza ahora, mezclándose con las lágrimas de frustración que corrían por su rostro. Juan se quedó de pie en las escaleras, empapándose, sin saber qué hacer con todo el dolor y la ira que lo consumían. ¿Cómo podía seguir adelante sabiendo que el responsable de su pérdida estaría libre en tan poco tiempo? ¿Era esto realmente justicia? Y más importante aún, ¿qué haría ahora con estos sentimientos que amenazaban con destruirlo por completo? 5 años habían pasado desde aquel día en el juzgado, pero para Juan el tiempo parecía haberse congelado. La amargura había echado raíces profundas en su corazón, transformándolo en un hombre que apenas reconocía cuando se miraba al espejo. Su pelo, antes negro azabache, estaba salpicado de canas prematuras. Las arrugas alrededor de sus ojos ya no eran de risa, sino de dolor constante. Juan se movía por la vida como un autómata, realizando las tareas diarias sin alegría ni propósito. Su trabajo, que alguna vez fue una fuente de satisfacción, se había convertido en una rutina tediosa. Los compañeros que antes buscaban su consejo ahora lo evitaban, incómodos ante su perpetuo mal humor. En casa, las fotos de María seguían en las paredes, pero Juan ya no las miraba. Era demasiado doloroso. En su lugar,
Pasaba las noches en silencio, con una botella de whisky como única compañía. El alcohol adormecía temporalmente el dolor, pero cada mañana despertaba con la misma sensación de vacío. Su hermana Ana había intentado sacarlo de ese pozo durante años. Lo invitaba a cenas familiares, le presentaba a gente nueva, incluso le sugirió que buscara ayuda profesional. Pero Juan rechazaba todos sus intentos. ¿Cómo podían pedirle que siguiera adelante cuando sentía que había muerto junto a María? Las pocas amistades que le quedaban se fueron alejando gradualmente. No podían soportar ver cómo se consumía en su propio odio. Juan se decía a sí mismo que no los necesitaba, que estaba mejor solo. Pero en las noches, cuando el silencio de la casa se volvía ensordecedor, se daba cuenta de lo solo que realmente estaba. Un día, mientras hojeaba distraídamente el periódico, un titular llamó su atención: conductor ebrio que mató a una niña saldrá en libertad la próxima semana. El artículo mencionaba el nombre de María. Juan sintió que el mundo se detenía. Había contado los días para este momento, alimentando su rabia durante años, y ahora que llegaba, se sentía perdido. ¿Qué haría ahora? La idea de que ese hombre volviera a caminar libre por las calles, disfrutando de la vida que le había arrebatado a María, lo llenaba de una ira renovada. Sin pensarlo dos veces, Juan tomó una decisión. Iría a la prisión. Necesitaba ver a ese hombre una última vez antes de que saliera. Necesitaba... ¿qué? ¿Venganza? ¿Closure? Ni siquiera estaba seguro. Solo sabía que no podía dejar que esto terminara así. Mientras conducía hacia la prisión, 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Qué le diría cuando lo tuviera enfrente? ¿Cómo reaccionaría al ver al hombre que había destruido su vida? Y más importante aún, ¿qué esperaba conseguir con este encuentro? Juan se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Lo que sucediera en esa visita podría definir el resto de su vida. ¿Podría finalmente liberarse de la carga del odio que había llevado durante tanto tiempo? ¿O este encuentro solo serviría para alimentar aún más su amargura? Con el corazón latiendo aceleradamente, Juan estacionó frente a la prisión. Respiró hondo, reuniendo todo el coraje que pudo, y se dirigió hacia la entrada. ¿Estaba preparado para lo que encontraría al otro lado de esos muros? El corazón de Juan latía con fuerza mientras atravesaba los pasillos grises y fríos de la prisión. El olor a desinfectante y el eco de sus pasos en el suelo de hormigón creaban una atmósfera opresiva. Cada paso lo acercaba más al hombre que había destrozado su vida, y Juan sentía una mezcla de ansiedad y rabia creciendo en su interior. Finalmente, llegó a una pequeña sala de visitas. Se sentó en una silla de plástico duro, sus manos sudorosas aferrándose a los bordes de la mesa metálica frente a él. Los minutos pasaban lentamente, cada segundo una tortura. ¿Qué diría cuando lo viera? ¿Cómo reaccionaría? Juan había imaginado este momento 1000 veces, pero ahora que estaba aquí, se sentía completamente desarmado. De repente, la puerta se abrió. Juan contuvo la respiración, esperando ver al monstruo que había creado en su mente durante todos estos años. Pero el hombre que entró era muy diferente a lo que esperaba. Parecía haber envejecido décadas en solo 5 años. Su pelo, antes oscuro, estaba casi completamente gris. Sus hombros estaban caídos, como si cargara un peso invisible. Pero lo que más impactó a Juan fueron sus ojos. Esperaba encontrar desafío, o quizás indiferencia. En cambio, vio un dolor profundo y un arrepentimiento que parecía consumirlo desde dentro. El hombre se sentó lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo inmenso. Por unos momentos, ambos se miraron en silencio. Juan sentía que las palabras que había ensayado tantas veces se le atascaban en la garganta. Finalmente, el prisionero habló, su voz ronca y quebrada. «Señor Rodríguez, no esperaba verlo aquí. Yo, lo siento tanto. Sé que no hay palabras que puedan compensar lo que hice». Juan se quedó atónito. Había esperado negaciones, excusas, cualquier cosa menos esta admisión directa de culpa. «¿Lo sientes?», logró decir finalmente, su voz temblando de emoción. «¿Tienes idea de lo que me has quitado?». El hombre bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. «No, señor. No puedo ni imaginar su dolor. Cada día desde aquel terrible accidente, he vivido con el peso de lo que hice. He intentado cambiar, ser una mejor persona, pero sé que nada de eso traerá de vuelta a su hija».
Juan sintió que su rabia flaqueaba, reemplazada por una confusión abrumadora. Este no era el monstruo sin corazón que había imaginado. Era un hombre destrozado por la culpa, que parecía haber pasado cada momento de los últimos 5 años atormentado por sus acciones. ¿Por qué?, preguntó Juan, su voz apenas un susurro. ¿Por qué decidiste conducir esa noche? El prisionero levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. No hay excusa, señor Rodríguez. Fui un idiota egoísta que pensó que podía controlar la situación. Nunca imaginé las consecuencias de mis acciones hasta que fue demasiado tarde. Y ahora, tengo que vivir con eso por el resto de mi vida. Juan se encontró luchando contra emociones contradictorias. La rabia que había alimentado durante años seguía ahí, pero ahora se mezclaba con algo más. ¿Compasión? ¿Entendimiento? No estaba seguro. Lo único que sabía era que este encuentro no era nada como lo había imaginado. Mientras la conversación continuaba, Juan se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. ¿Podía aferrarse a su odio frente a este arrepentimiento genuino? ¿O había llegado el momento de considerar un camino diferente, uno que no lo consumiera por dentro? Cuando el tiempo de visita llegó a su fin, Juan salió de la prisión sintiéndose desorientado. El mundo parecía diferente, como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. ¿Era posible que este encuentro fuera el primer paso hacia algo que nunca creyó posible? ¿El perdón? Y si era así, ¿estaba preparado para dar ese paso? Juan salió de la prisión con la mente en un torbellino. El encuentro con el hombre que había matado a su hija había sacudido los cimientos de su mundo. Mientras conducía de regreso a casa, las palabras del prisionero resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos de María que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. De repente, se encontró aparcando en el parque donde solía llevar a su hija. Casi sin darse cuenta, sus pies lo llevaron al columpio donde María solía jugar. Se sentó, el metal frío contra sus manos un contraste agudo con el calor de sus recuerdos. Cerró los ojos y, por primera vez en años, se permitió recordar. María riendo mientras la empujaba en ese mismo columpio, su pelo volando al viento. «Más alto, papá», gritaba con alegría. Juan sonrió involuntariamente ante el recuerdo, una sonrisa que se transformó en un sollozo ahogado. ¿Cuándo había sido la última vez que se había permitido recordar los momentos felices? Otro recuerdo surgió, María, de 5 años, consolando a un amigo que se había caído en el patio de la escuela. «No llores», le decía, «todo estará bien». Su capacidad para perdonar y consolar siempre lo había asombrado. ¿Qué pensaría ella de la persona en la que se había convertido? La duda comenzó a crecer en su corazón. Durante años, había alimentado su odio, convencido de que era la única forma de honrar la memoria de María. Pero ahora, enfrentado a los recuerdos de su hija compasiva y amorosa, Juan se preguntaba si no la había traicionado al permitir que la amargura lo consumiera. El sol comenzaba a ponerse cuando Juan finalmente se levantó del columpio. Caminó lentamente por el parque, cada rincón evocando un recuerdo diferente. Aquí estaba el árbol donde María había aprendido a trepar. Allá, el banco donde le leía cuentos en las tardes de verano. Cada memoria era como una puñalada en el corazón, pero también como un bálsamo para su alma herida. Esa noche, en la soledad de su casa, Juan se encontró en una encrucijada. Por un lado, el odio que había sido su compañero constante durante los últimos años lo llamaba, familiar y reconfortante en su intensidad. Por otro, la posibilidad de perdón se abría ante él, aterradora e incierta. ¿Podía realmente considerar perdonar al hombre que le había arrebatado a su hija? ¿No sería eso una traición a la memoria de María? Pero entonces, ¿no era una mayor traición convertirse en alguien tan lleno de odio que María apenas lo reconocería? Juan pasó la noche en vela, debatiéndose entre estos pensamientos contradictorios. Miraba las fotos de María que adornaban las paredes, buscando respuestas en sus ojos sonrientes. ¿Qué querría ella que hiciera? ¿Seguir alimentando su rabia o encontrar una manera de sanar? A medida que amanecía, Juan tomó una decisión. No sabía si podría perdonar, ni siquiera estaba seguro de querer hacerlo. Pero sí sabía que no podía seguir viviendo consumido por el odio. Por María, por sí mismo, tenía que intentar encontrar otro camino. Con manos temblorosas, Juan tomó su teléfono y, por primera vez en años, marcó el número de su hermana Ana. Cuando ella respondió, sorprendida, Juan solo pudo decir,
necesito ayuda. Era un pequeño paso, pero quizás el comienzo de algo nuevo. Mientras el sol se elevaba sobre la ciudad, Juan se preguntaba, ¿es posible encontrar la paz después de tanto dolor? ¿Puede el perdón realmente liberar no solo al perdonado, sino también al que perdona? Y lo más importante, ¿estaba listo para emprender ese viaje, sin importar lo difícil que fuera? Los días siguientes a su decisión fueron un torbellino para Juan. Con la ayuda de su hermana Ana, comenzó a buscar ayuda profesional. El primer día que se sentó frente a la terapeuta, una mujer de mediana edad llamada Carmen, Juan se sintió expuesto y vulnerable. Las palabras salían a tropezones mientras intentaba explicar los acontecimientos de los últimos años y su reciente encuentro en la prisión. Carmen escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente. Juan, dijo finalmente, el camino que estás considerando no será fácil. El perdón es un proceso, no un evento. Tomará tiempo y habrá días en que sentirás que retrocedes. Pero el hecho de que estés aquí es un gran primer paso. Paralelo a sus sesiones de terapia, Juan tomó la difícil decisión de continuar visitando al prisionero. Cada visita era un desafío emocional. A veces, Juan llegaba lleno de preguntas. Otras, simplemente se sentaba en silencio, observando al hombre que había cambiado su vida para siempre. En una de estas visitas, el prisionero, cuyo nombre Juan ahora sabía que era Alberto, compartió algo que lo sacudió profundamente. Desde que entré aquí, dijo Alberto con voz temblorosa, he trabajado con un programa de prevención del alcoholismo. Comparto mi historia con jóvenes, esperando que mis errores puedan evitar que otros los cometan. Juan se quedó sin palabras. La idea de que algo positivo pudiera surgir de esta tragedia nunca se le había ocurrido. En sus sesiones con Carmen, Juan comenzó a explorar no solo su dolor por la pérdida de María, sino también la culpa que sentía por haber permitido que el odio lo consumiera durante tanto tiempo. Me siento como si la hubiera traicionado, confesó un día, las lágrimas corriendo por sus mejillas. María era tan llena de amor, tan dispuesta a perdonar. ¿Qué pensaría ella de en quién me he convertido? Carmen lo guió suavemente a través de estos sentimientos, ayudándolo a entender que su reacción era natural y que el perdón no significaba olvidar o minimizar lo sucedido. El perdón, explicó, es más para ti que para Alberto. Es liberarte de la prisión del odio que has construido a tu alrededor. A medida que pasaban las semanas, Juan notó cambios sutiles en sí mismo. Las pesadillas que lo habían atormentado durante años comenzaron a disminuir. Empezó a sonreír más, a veces incluso a reír cuando recordaba momentos felices con María. Un día, sorprendido, se dio cuenta de que había pasado una tarde entera sin pensar en el accidente. En una de sus visitas a la prisión, Juan se encontró compartiendo estos cambios con Alberto. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente, admitió, pero estoy aprendiendo a vivir sin que el odio me consuma. Alberto asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Es más de lo que merezco, respondió suavemente. Juan también comenzó a reconectarse con viejos amigos y compañeros de trabajo. Muchos estaban sorprendidos por el cambio en él, pero lo recibieron con los brazos abiertos. Poco a poco, Juan estaba reconstruyendo su vida. Sin embargo, el camino no era siempre fácil. Había días en que la rabia y el dolor lo golpeaban con renovada fuerza, días en que se preguntaba si realmente podría superar esto. En esos momentos, Juan se aferraba a los recuerdos felices de María, usando su amor como un faro en la oscuridad. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía jugar con María, Juan se detuvo frente a un árbol donde años atrás habían tallado sus iniciales. Trazó las letras con sus dedos, sintiendo una mezcla de tristeza y paz. Estoy tratando, mi niña, susurró. Estoy tratando de ser la persona que tú querrías que fuera. Mientras el sol se ponía, bañando el parque en tonos dorados, Juan se preguntó, ¿es posible que el perdón no solo libere al perdonado, sino también al que perdona? ¿Podría este difícil camino llevarle finalmente a la paz que tanto anhelaba? Y más importante aún, ¿estaba listo para dar el siguiente paso en este viaje de sanación, sin importar a dónde lo llevara? El día de la liberación de Alberto amaneció gris y frío, como si el cielo reflejara la tormenta de emociones que Juan sentía en su interior. Se levantó temprano, incapaz de dormir, su mente repasando una y otra vez la decisión que había tomado. Después de meses de terapia y visitas a la prisión, Juan había decidido estar presente cuando Alberto saliera en libertad.
No para confrontarlo, no para buscar venganza, sino para dar el paso final en su propio camino hacia la sanación. Mientras se vestía, Juan miró la foto de María en su mesita de noche. «Dame fuerzas, cariño», susurró, tocando suavemente el cristal del marco. Salió de casa con el corazón latiendo fuertemente, cada paso hacia la prisión un desafío a sus propios miedos e inseguridades. Al llegar, vio un pequeño grupo de personas esperando fuera de las puertas de la prisión. Reconoció a la familia de Alberto, su esposa, envejecida por el estrés y la vergüenza, y su hijo adolescente, que apenas había conocido a su padre fuera de las visitas a la cárcel. Juan se mantuvo apartado, observando en silencio. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico. Alberto salió, parpadeando ante la luz del día, como si no pudiera creer que finalmente era libre. Su mirada recorrió el grupo hasta que se posó en Juan. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luego, con pasos vacilantes, Alberto se acercó a él. «Señor Rodríguez», dijo suavemente, la voz cargada de emoción. «No esperaba verlo aquí». Juan tomó una respiración profunda, buscando las palabras que había ensayado tantas veces. «He venido», comenzó, su voz temblando ligeramente, «porque necesito decirte algo». Alberto asintió, preparándose visiblemente para lo que fuera que Juan tuviera que decir. «Durante años», continuó Juan, «te he odiado con cada fibra de mi ser. Pensé que ese odio me mantenía conectado a María, que era la única forma de honrar su memoria. Pero me equivoqué. María era amor, compasión, perdón. Y al aferrarme a ese odio, estaba traicionando todo lo que ella representaba». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Alberto, pero no dijo nada, dejando que Juan continuara. «No puedo decir que te he perdonado completamente. No sé si algún día podré hacerlo. Pero hoy, aquí, quiero decirte que ya no te odio. Que elijo librarme de ese peso, por María y por mí mismo». Alberto sollozó abiertamente ahora, incapaz de contener su emoción. «No merezco su perdón, señor Rodríguez. Lo que hice es imperdonable. Pero le prometo que pasaré cada día del resto de mi vida tratando de honrar la memoria de su hija, intentando hacer del mundo un lugar mejor». Juan asintió, sintiendo una ola de emociones que amenazaba con abrumarlo. Sin pensarlo, extendió su mano. Alberto la tomó, temblando, y por un momento se mantuvieron así, unidos en un gesto que simbolizaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando finalmente se separaron, Juan sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. No era un final feliz, no había tal cosa después de una tragedia como la que habían vivido. Pero era un nuevo comienzo. Una oportunidad de vivir la vida de una manera que honrara verdaderamente a María. Mientras se alejaba de la prisión, Juan miró al cielo. Las nubes grises comenzaban a disiparse, dejando entrever rayos de sol. Se preguntó, ¿es este el verdadero poder del perdón? ¿No solo liberar al perdonado, sino también al que perdona? ¿Y qué haría ahora con esta nueva libertad que había encontrado? El camino por delante aún era largo e incierto, pero por primera vez en años, Juan sintió esperanza. Una esperanza nacida no del olvido, sino del amor y del difícil camino del perdón. Los meses siguientes a la liberación de Alberto fueron un periodo de profunda transformación para Juan. La decisión de perdonar, aunque incompleta y en constante evolución, había abierto una puerta que durante años había permanecido cerrada. Juan se encontró redescubriendo el mundo, como si lo viera a través de nuevos ojos, los ojos de alguien que había atravesado el infierno y había emergido del otro lado, no intacto, pero sí más fuerte. Un día, mientras revisaba viejas cajas en el ático, Juan encontró un cuaderno de María. Entre dibujos infantiles y tareas escolares, había una frase escrita con la letra desordenada de su hija: «Cuando sea grande, quiero ayudar a las personas tristes a ser felices otra vez». Esas palabras fueron como una revelación para Juan. ¿No era eso exactamente lo que él necesitaba hacer ahora? Impulsado por esta idea, Juan comenzó a investigar organizaciones que trabajaban con víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. Se puso en contacto con un grupo local y ofreció compartir su historia. La primera vez que habló en público, sus manos temblaban y su voz amenazaba con quebrarse. Pero a medida que relataba su viaje desde el dolor y la ira hasta el perdón, vio reflejado en los ojos de su audiencia el mismo dolor que él había experimentado. Y también vio esperanza. Poco a poco, Juan se encontró inmerso en este nuevo propósito.
Daba charlas en escuelas sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol, compartía su experiencia en grupos de apoyo para familias que habían perdido seres queridos, e incluso comenzó a colaborar con programas de rehabilitación para conductores que habían causado accidentes. En una de estas charlas, un joven se acercó a Juan al final. Con lágrimas en los ojos, le confesó que él mismo había estado a punto de conducir ebrio la noche anterior, pero que la historia de Juan lo había detenido. «Usted salvó una vida hoy», le dijo. Juan se quedó sin palabras, abrumado por la idea de que su dolor pudiera transformarse en algo tan poderoso y positivo. A medida que su trabajo se hacía más conocido, Juan recibió una invitación para dar una conferencia en un Congreso Nacional sobre seguridad vial. Parado frente a cientos de personas, Juan compartió no solo la tragedia de perder a María, sino también su largo y difícil camino hacia el perdón. Habló de cómo el odio lo había consumido y cómo, paradójicamente, perdonar lo había liberado. El perdón, dijo Juan, su voz resonando en el auditorio, no es olvidar. No es decir que lo que pasó está bien. Es elegir no dejar que el dolor y la ira controlen tu vida. Es honrar a los que perdimos eligiendo vivir de una manera que los haría orgullosos. Mientras hablaba, Juan se dio cuenta de que ya no era solo su historia la que contaba. Era la historia de todos los que habían perdido a alguien, de todos los que luchaban por encontrar la luz en la oscuridad del dolor. Y en ese momento, sintió la presencia de María más fuerte que nunca, como si de alguna manera ella estuviera allí, sonriendo, orgullosa de ver en qué se había convertido su padre. Al terminar su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Pero para Juan, el verdadero triunfo era interno. Había encontrado una forma de transformar su tragedia en algo significativo, de crear algo hermoso a partir del dolor más profundo. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Juan miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensó en el largo camino que había recorrido, desde el abismo de la desesperación hasta este nuevo propósito. Se preguntó, ¿es posible que nuestras mayores heridas se conviertan en nuestros mayores dones para el mundo? ¿Puede el perdón no solo sanar nuestro corazón, sino también inspirar a otros a sanar el suyo? Y mientras la noche avanzaba, Juan sintió una paz que no había experimentado en años. No era una paz perfecta, todavía había días difíciles, momentos de duda y tristeza. Pero era una paz real, nacida de la elección consciente de vivir con amor y compasión, tal como María lo habría querido. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Juan lo miraba con esperanza. Había encontrado un nuevo propósito, una forma de honrar la memoria de María y de ayudar a otros en el proceso. Y en ese propósito, en esa elección diaria de amor sobre el odio, de perdón sobre la amargura, Juan había encontrado una forma de mantener vivo el espíritu de su hija.